Gloria a Dios. Dios no miente. ¿Usted lo cree? ¿Y por qué no confía plenamente en Él entonces? ¿Por qué no confía todas sus cosas a Dios? ¿Por qué no obedece su palabra firmemente? Si usted cree que Él no miente. ¿Por qué duda de ser lo que Dios dijo que es usted? ¿Usted entiende? Dios no miente. Escuché a Yosira en estos días darme ese testimonio. Y le dije, Yosira, pero ese testimonio no es para guardarlo. Ella constantemente decía que su madre ante cada cosa decía, Dios no miente. Dios dijo tal cosa y tiene que ser. Dios no miente. Yo quería introducir el mensaje de hoy con ese testimonio. Está el tema ahí en la pantalla. ¿Dónde están los técnicos? Dicen que la tecnología es buena cuando funciona. Si no, es una complicación. En las manos. En la mano. Señores, en la mano de Dios. Está mal escrito ese asunto. En la mano de Dios. No es en las manos. Es en la mano. Y vamos a ver por qué. Alabado sea Dios para siempre. Hágame el favor y busque en su Biblia el primer libro de Crónicas, su capítulo 21. Y a los que son más escudriñadores pueden también tener a mano el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Aquí hay un relato muy importante de la vida de David que nos servirá hoy de enfoque para tratar este importante tema. Bendito sea Dios para siempre. Mire, aquí hay un relato que comienza de la manera siguiente. El verso 1 de primero de Crónicas 21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y respondió Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Veamos el verso 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David, le dijo, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días de la espada de Jehová, esto es, la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia.
ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en la mano, en manos de hombre. En la mano de Jehová. Cuando la Biblia habla de la mano de Jehová, está usando una metáfora. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los espíritus no tienen cuerpo. Los espíritus no tienen mano. Así es que al referirse a la mano de Jehová, lo que más pudiera entenderse que se está refiriendo es al poder que tiene el Señor para sostener y defender. Él mismo le dice a Job en un momento, allá en Job 40, dice, ¿quién tiene un brazo como mi brazo? Dice Jehová. Dios habla en un lenguaje que el hombre puede entender. Por eso está usando esta metáfora. Pero, ¿qué significa esto? La mano de Jehová. Y es importante destacar que aunque la Biblia se refiere a la mano de Dios de una manera singular, hay algunas expresiones, algunos pasajes de las Escrituras que hablan de las manos en plural. Y ahí está el Salmo 119, verso 73, donde el salmista dice, tus manos me hicieron, tus manos me formaron, dando a entender, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Dice el Salmo 8:6, dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Sin embargo, Dios no necesita dos manos para sostener o para defender a aquel que se ha puesto, que ha confiado en él. Dios no necesita dos manos. Él es todopoderoso. Dios no tiene derecha e izquierda, porque Él cubre el universo. Su poder, Él llena todo. Así es que no podemos situar a Dios como un ser con una mano más fuerte que la otra. No, eso no existe en el Señor. Es puramente lenguaje humano. Así es que mire, aquí está David. Vamos a ver un poquito este contexto de lo que ocurre en esta historia. David está aquí en un momento difícil, porque David decide hacer un censo de los hombres de guerra de Israel. David ha logrado, mire el territorio que se está citando allí, dice desde Dan hasta Beerseba. Eso era un territorio muy vasto cuando usted busca el mapa del Israel antiguo. Eran los grandes territorios que ya David había conquistado en batalla. Y ahora que él se siente poderoso, David manda a contar con cuántos hombres él puede contar para la guerra. Y observe que el mandato de David cae mal. El general del ejército le dice, esto será para pecado a Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué contar los hombres de guerra podía significar o implicaba un pecado grave para el pueblo? No solamente para David, sino para el pueblo. Porque Dios lo había prohibido. Y Dios había establecido que solamente se podía contar al pueblo, al hombre, como forma de rendir tributo a Dios. Y por eso en Éxodo capítulo 30, el verso 12 en adelante, el Señor le dice a Moisés que cuando se cuente al pueblo, cada hombre que se cuente del pueblo tenía que pagar un mismo tributo al Señor. No importa si era rico o si era pobre, tenían que pagar el mismo tributo al Señor. ¿Y por qué? Le están pagando un tributo al rey. Le están pagando un tributo al dueño de ellos. Por tanto, solamente para estos fines se podía contar al pueblo. Y cuando se paga ese tributo,
se habla que el mismo tributo que se pedía por cada uno de ellos fue el mismo tributo con el que compraron a Cristo, el precio que se pagó por Cristo. O sea, Cristo paga ese precio en la cruz del Calvario. Observe que eso está vinculado a la redención. El tributo que paga cada uno en el santuario. Esto dice claramente que ninguno puede pertenecer a Dios si no paga un tributo primero. Y no se confunda, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando del precio que debe pagar cada pecador para poder ser parte de la familia de Dios. Un precio que solamente pudo pagar Jesucristo. Por eso, ¿verdad?, se habla de que Cristo paga el mismo tributo que cobraba el Señor por cada persona. Pero la orden del rey David simplemente pedía el contar a los hombres. Contarlo porque al parecer el pecado de David viene dado no solo por haber contado el pueblo, sino por los motivos que él tenía, el propósito que tenía al contar el pueblo. ¿Cuál era su motivo? Bueno, saber con qué cuenta. Levante su oído. David quería saber con qué contaba para seguir enfrentando a sus enemigos. ¿Y en dónde había puesto sus ojos? ¿En el poderoso Dios que tenía o en el gran ejército que podía tener? Oiga, ¿cuál es el pecado? Porque de eso se trata. El centro de este mensaje se trata de esto. ¿En quién confías tú? ¿Sobre qué te apoyas? ¿Tus habilidades? ¿Tus recursos? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu empleo? ¿Tus hijos? ¿Tu marido? ¿Tu mujer? ¿En qué te basas? ¿Con qué cuentas? ¿Con tus relaciones? Y si tú dudas de en qué te basas, si tú crees, si te estás engañando a ti mismo, pensando que sí, que no, que aunque tú tienes muchas cosas, tú te apoyas en Dios, piensa por un momento, ¿qué sería de mí? ¿Cómo yo me sentiría si ya no tuviera nada de lo que tengo? O ponte en el lugar de, qué bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cuán espiritual te sientes? ¿Cuán hombre y mujer de Dios, instrumento de Dios te sientes cuando puedes sacar de tu bolsillo y ayudar a un hermano que está en apuros? Te sientes santificado. Wow, hoy hice una obra. Como me decía una amiga mía, ella me decía, ¿cómo tú estás, fulana? Muy bien, ya hoy hice mi obra de bien. Ya hoy cumplí con mi obra de caridad. Ayudé a alguien. Sí, sí, causa satisfacción. Ahora ponte del otro lado. ¿Cómo te sientes cuando eres tú que está en necesidad y otro tiene que tenderte la mano? Ah, aquí ya como que la adoración no es muy buena ya. Señor, Señor, mira cómo estoy. ¿Y qué Dios que yo tengo? Ahí el adorador se pierde. Y la santidad no se siente. Ya no se siente la presencia ahí porque ahora soy yo que estoy necesitado. Y ahí se refleja nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de humildad. Porque debemos reconocer el favor de Dios cuando podemos ser instrumentos para darle a uno. Y debemos reconocer el favor de Dios cuando es otro que me da a mí. Entonces, bueno, David quería saber con qué contaba, cuando debió saber que siempre contó con Dios, con el Todopoderoso. Entonces David tenía el propósito también de poder impresionar a sus enemigos. ¿Con qué? Con el ejército que tiene. En estos días se contaron los ejércitos del mundo y se habló que Rusia tiene un ejército de 100 millones de soldados. ¡Wow! Dramático. Pero ¿y China? ¿China es más grande que ellos? ¿Y con cuántas armas cuenta cada uno? Y sacaron los pechos, los imperios.
Y comenzaron a narrar, decir todo lo que tiene fulano y todo lo que tiene perencejito. ¿Eh? Y nosotros cuando oímos eso nos sentimos como chiquiticos. Y somos el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Y tú con quién cuentas? ¿Eh? ¿Con quién tú cuentas cuando te enfrentas a un enemigo que parece más poderoso que tú? Que tiene más influencia que tú. Y tú ves cómo la gente se pone nervioso y cosas. Pastor, digo, y tú no tienes un Dios tan grande. Entonces David quería sacar los molleros, pero eran molleros humanos. Un mosquito lo pica y le da fiebre. Aleluya. Al gran general Alejandro Magno, dicen que un mosquito lo picó. Venía conquistando el mundo Alejandro Magno y un miserable mosquito lo picó y le dio fiebre y se murió. Mira a ver con qué quieres contar. Entonces en eso consiste el pecado de David. Era un asunto de orgullo y autosuficiencia. Peligro con eso. También el pecado de él consiste en haber omitido la ofrenda que debió pagar, el tributo que debió pagar por cada uno de los que contó. Pero como su cuenta no es para honrar a Dios, sino para darse gusto él no tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Como pasa muchas veces con nosotros, que hacemos las cosas pensando en nosotros y no en darle gloria a Dios. Usted puede entender ahora por qué Nuria anda haciendo cosas que la tienen viral. Porque ella está destacando cosas de hombres que se han enfocado en hacer cosas solamente pensando en ellos y no en dar gloria a Dios. ¿Está mal que un cristiano tenga riquezas? No. Lo que está mal es que las use para su vanagloria. Y Dios engrandece a mucha gente, muchas veces simplemente para mostrar lo que hay en sus corazones. Cuidado que la riqueza es un desafío tan grande como la pobreza. De hecho, oiga bien, dicen que la riqueza es un desafío más grande que el desafío de la pobreza. Hay una estadística fría y peligrosa por ahí que dice que de cada 100 que se manejan bien en la pobreza, solo 10 se manejarán bien en la riqueza. ¿Cuántos quieren ser ricos? Vamos a ponerlo de forma espiritual. De cada 100 personas creyentes que se manejan humildemente y dan gloria a Dios en su pobreza, solo 10 de ellos lo harán si Dios los hace ricos. Por eso que la iglesia siempre tiene que estar, ¿verdad? Y tú ves el problema que pasa cuando una iglesia agarra y crece económicamente. Y eso es una cosa que pasa que se pone en boca de todo el mundo por el problema que surge, porque hay demasiada soberbia suelta en ese lugar. Entonces David se da cuenta de este error. Y aparte de esto se da, oiga bien, la influencia de Satanás. El capítulo 1, el versículo 1 dice que fue Satanás que lo incitó. Ese relato está también en segundo de Samuel, capítulo 24. Y como son historias, abra su oído. Oiga, el entendimiento de la escritura, la interpretación de la palabra. La palabra es infalible, pero ¿cuál es la palabra que es infalible? Toda la que está en la Biblia. Dígame, ¿es toda la que está en la Biblia que es infalible? La que es infalible es la que sale de la boca de Jehová. O la que él ha dicho por boca de sus profetas. Pero cuando tú encuentras un libro narrando una historia en la Biblia, ten cuidado porque ahí hay un historiador que está narrando la historia que pasó. Y aquí está, mire, en segundo de Samuel, ya no es Samuel que escribe. Oye, levanta tu oído. En segundo de Samuel, ya no es Samuel que escribe, porque Samuel muere en el primer capítulo, en el primer libro de su libro. Es que interesante redundancia, ¿verdad? Porque para Israel el libro de Samuel es un solo libro. Ellos lo cuentan como un solo libro. Cuando se hizo la traducción a la Vulgata Latina, se dividió en dos. Israel tiene 27 libros, 21 libros. Nosotros tenemos
39. Pero son los mismos libros del antiguo pacto. Entonces, él está muerto, entonces alguien más escribió, no fue el profeta. Y el que escribió no era profeta. ¿Usted entendió? No era profeta. Y Dios dice que él habla por profetas. Y eso era tan notable que llama la atención que todo lo que Dios le encarga hacer a Aarón, que es el primer sumo sacerdote que él escoge, ¿por boca de quién se lo decía? Por boca de Moisés. Nótelo. Dios guarda sus principios. Le está diciendo al sacerdote, al que puede ir al lugar santísimo, y no le habla directamente. Le está diciendo por boca del profeta. Dijo, yo hablaré por boca del profeta. Moisés, ve y dile eso, tal cosa. Ni siquiera cuando Dios le mata a los dos hijos por irreverentes, ni siquiera en ese momento Dios va y le habla a él. Le manda a decir como Moisés, dile a Aarón que en aquellos que se acercan a mí, yo me glorificaré. O en cierto modo, tienen que tenerme por santo y darme la gloria del santo, el que se acerca a mí. O puede morir en el acto. Denle gracias a Dios por la gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gracia? Porque si no, las iglesias fueran lugares peligrosos. Venir a pararse en la plataforma, hablarle al pueblo, sería un asunto peligroso. Dirá, cuidado, porque si no ando muy bien, de nada me mata Jehová ahí en el altar. Pero qué bueno que Cristo pagó el pecado de tantos pecadores. Aleluya. Y por eso usted ve tantas cosas y seguirán los malos comentarios del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como no hay muerte fácilmente de tanta gente soberbia hablando cosas. Yo mismo, un soberbio, que Dios me ayude a ser humilde cada día. Entonces, oiga esto. Estas dos narraciones son distintas en ciertos puntos y puntos importantes. Porque en Samuel dice que Jehová, enojado con Israel, motivó a David. Dice el verso 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová, segundo Samuel 24, contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y entonces, ¿quién fue que lo incitó? ¿Jehová o fue el diablo? ¿Se da cuenta? Dice, hay una contradicción allí. Bueno, algunos lo resuelven diciendo que Jehová es el solo soberano. Él es el que gobierna a todos. Aunque usted lo dude, él gobierna al diablo. El diablo no puede moverse a hacer nada, y menos en el pueblo de Dios, sin que haya consultado con Dios primero. Satanás está aprovechando. Mire qué dice la Efesios 6, 10 en adelante. Que Satanás está acechando. Y él ve las debilidades de tu corazón. Cuando él vio que David se estaba sintiendo como demasiado autosuficiente, le dijo, que permíteme ir a provocar a David para que tú veas que él no confía tanto en ti. Y Dios le dijo, como lo dijo con Job, le dijo, sí, ve. Eso es lo que está diciendo segundo de Samuel 24. Que fue Dios que le concede a este hombre, a este espíritu malo, ir, ¿verdad? A llevarle un poco de la medicina que David estaba saboreando en su corazón. Dale un poco de eso. El diablo siempre está acechando para ver en qué área tuya él puede entrarse y devastar tu vida. Te dirá, wow, pero ¿cómo va a ser? Sí. Según Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 en adelante, dice que el inicuo que vendrá al mundo, el anticristo, viene por obra del diablo, pero enviado por Jehová. ¿Y por qué lo envía? Dice, lo envía a aquellos que menosprecian la verdad, el amor del evangelio. ¿Tú no quieres la verdad? Confórmate con tu mentira. ¿Tú la quieres? Ahí tienes.
Dios está ahora mismo dando el servicio a la carta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres al diablo? Ahí lo tienes. ¿Quieres mi voluntad? ¿Quieres mi espíritu? Ahí lo tienes. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres la salvación? Ahí la tienes. ¿Quieres irte al infierno? Vete al infierno. Eso es todo, amigo. Estamos a la carta ahora. Pero después que termine esta dimensión, todo se quedará donde está. Los que estén con Dios se quedarán con Dios. Y los que lo menospreciaron se quedarán con el que apreciaron. Póngale nombre a usted. Entonces, mire esto. Aquí está ese relato. Pero no solamente eso. Hay otra diferencia entre estos dos relatos. Mientras que el primero de Crónicas dice que las propuestas que Dios le hace a David, cuando David reconoce su pecado, dice, uy, he pecado fuertemente. A veces tú sientes una inclinación a hacer algo y tú sientes como una pequeña reprensión, como algo que te dice. Los que somos cristianos, que vivimos constantemente buscando una cercanía con el Espíritu Santo, sentimos como un frío en el alma, así. Yo digo, oh, ¿qué pasó? Sí, deseaste tal cosa y el Señor no le gusta. Hay veces que hay personas que me dicen, pastor, yo he pensado hacer esto, y yo siento ese frío en mi alma, y digo, cuidado, usted oró sobre eso. Pero la gente a veces insiste, no, porque yo sentí, yo oré, ok. Después viene el problema, el yaguazo. Tú dices, bueno, a veces yo soy medio, ¿verdad? Yo soy medio directo y le digo a la persona, eso no es de Dios. Pero pastor, y la gente se afianza en su relación con Dios. Y está muy bien. María y Aarón le dijeron a Moisés, ¿qué es lo que tú crees? Nosotros también tenemos el Espíritu de Jehová. Ajá, y Aarón no cayó con lepra porque Dios lo libró por ser el sacerdote. Pero si no, también hubiera sido leproso. Entonces nada, este hombre va a hacer algo y Joab le dice, pero tú no crees que tú no necesitas hacer eso, rey, porque todo Israel está contigo, el Señor está contigo, no hay que añadir ese pecado al pueblo. Pero él no hizo caso. Ahora se da cuenta que es un gran pecado y viene ante Dios arrepentido. Y Dios le dice entonces a él, por boca del profeta, y va el profeta Gad y se acerca a David entonces por mandato de Jehová y le propone 3 cosas. Interesante que Dios le proponga a él que escoja el castigo. Wow. Yo creo que ahí hay más gracia en ese momento, ¿verdad? Que las que hemos visto nosotros muchas veces manifestar. Que Dios te diga, escoge tu castigo. 7 latazos. Unos días de hambre. O que tu enemigo te dé un par de pecosones. ¿Usted te imagina lo que es eso? Entonces, ¿qué pasa? Que Samuel dice, el segundo de Samuel dice, que Dios le propone 7 años de hambre. Pero primero de Crónicas dice que Dios le propuso 3 años de hambre. ¿Por qué hago este relato? ¿Por qué toco esto? Para que usted entienda que no todo lo que está escrito aquí se puede considerar infalible, porque hay que ver de dónde viene. Crónica significa narración histórica. Eso es lo que significa la palabra crónica, las crónicas de Narnia, las narraciones de la historia de Narnia. Esto es un historiador que escribió aquí. ¿Y qué es lo que hace un historiador? Investigar los hechos. Él se conforma con lo que le dicen. Pero, señores, en ese tiempo, ¿quién podía tener un registro exacto de las cosas que pasaban fácilmente? No era tan fácil, ¿verdad que no? Entonces lo oyó unos cuantos que dijeron, fueron como 3 días de hambre que Dios le propuso. Y otros yo no, que fueron 7 años. 7 años, 3 años de hambre. No, fueron 7 años. Alguien hizo una demostración, y lo han hecho muchas veces, que ponen una fila de personas, ¿verdad? Y le dicen una frase al primero. Vais repitiéndola. Cuando llega al final, tú oyes un disparate, tú dices, ¿qué es lo que llegó allá? Sígase llevando de lo que está diciendo la gente. Y usted siempre tendrá un mensaje equivocado. Entonces, son historiadores. Yo no puedo tomar una narración como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente conforme a la idea del autor. Y le voy a dejar esta cascarita aquí para los que
para los que tienen un problema con eso. Samuel muere antes del relato de Saúl, obviamente, con la divina de Endor, con la bruja de Endor, con la medium, con una mujer que era instrumento de los demonios para comunicarse con cosas espirituales de ultratumba. Eso no fue escrito por un profeta. ¿Por quién fue escrito? ¿Quién sabe por quién? Usted sabía que la Biblia no puede decir, ningún historiador bíblico, ninguno puede decir quién escribió la parte de Samuel que continúa después de su muerte. Nadie. Entonces yo puedo decir que eso es palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Acaso no puedo yo dudar de ese relato? Cuando dice, ¿quién es que está diciendo lo que pasa allí? Que la medium que se comunica con los muertos, y Dios dice que no, Cristo dice que no. ¿A quién usted le va a creer? A Cristo, que dice en Lucas 16 que los que están de un lado no pueden tener contacto con los que están del otro lado. ¿A quién usted le va a creer? O a este historiador en Samuel que dice que una bruja a la que Dios condena so pena de muerte que sea consultada en su pueblo, después que este hombre dice que él fue al sacerdote y no pudo hablar con Dios, fue ante los profetas, no pudieron hablarle. Ahora él va donde una bruja, mensajera del diablo, y él dice que Dios le habló por medio de la mensajera del diablo. ¿A quién usted le va a creer? Y entonces usted se da cuenta, allí hay un relato escrito por alguien que no se sabe quién fue. Y él está contando lo que contaron los guardias que fueron con Saúl. Y Saúl, dicen ellos que Saúl, cuando la divina dice, uy, ¿qué tú me has hecho? ¿A quién me hiciste subir? Y entonces dice, ¿a quién has visto? He visto un anciano así. Oye la pregunta, el tipo no está viendo nada. Ella es la que dice que ve, pero ella es un instrumento del diablo y es una mensajera de Satanás donde se manifiestan los demonios. Y ella está diciendo, yo veo a un anciano, y él dice, ese es Samuel. Cada uno ve lo que quiere ver, cada uno cree lo que quiere creer. Y así están los teólogos también, hermano. Teólogos de todo el tamaño, que yo soy un chivito harto jobo frente a ellos. Dicen que sí, que fue Samuel que apareció ahí, que Dios hace lo que él quiera. Sí, Dios hace lo que él quiera, hasta violentar su propia palabra, según ellos. Pero no es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me encanta lo que decía mi hermana Dulce Cabral. Dios no miente. Dios no miente, Él nunca miente. Lo que Él ha dicho se hará. Mira que esta muchacha no puede dar a luz, se va a morir en el parto. Eso no es verdad. Haga el parto tranquilamente, que Jehová no miente. Le dijeron los médicos a Yosira, tiene que tomar esta pastilla toda la vida. Y a Yosira se le olvidó. Y cuando está ya preocupada, la madre le dice, muchacha, ¿qué tienes tú que estás buscando pastillas? Cuando Jehová habló. Yo tengo problemas con eso, hermano. A mí no me pueden hablar de cosas de que para toda la vida. No, que esa medicina es para usted, para toda la vida, porque sin eso digo, estaré yo en la mano de alguna medicina. Yo estoy en las manos de Jehová. Oiga lo que digo, este pastor se muere cuando Dios quiera. Yo le he dicho al Señor, digo, yo no te voy a ayudar a durar más tiempo aquí del que tú. Porque cuando tú decidas soltarme, ahí mismo me fui, porque yo no voy a luchar mucho. En el pastor dice que cayó una enfermedad medio rara y que los médicos, yo le digo a mi esposa, no te pongas a gastar cualquier chilito que haya por ahí. Porque si Jehová no me sana, no hay médico que pueda hacerlo. Y si Él ya no me quiere sano, pues ya es porque me quiere para allá. Así que nos vamos a complicarnos con eso, ¿verdad? No nos vamos a complicar con eso. Yo no quiero la vida más del tiempo que Dios me la haya dado con valor aquí. Yo estoy aferrado a este asunto. Yo sé para dónde voy. Bendito sea su nombre. Pues mira, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra situación real aquí. Solo quise dejarle esta pincelada sobre esos relatos para que usted tenga una idea. Este hombre, ante la propuesta que Dios le hace, le dice, oye, David,
Tú tienes que escoger cuál es la consecuencia de tu pecado. Wow. Escoge. O vamos a ponerlo 7 años de hambre en tu tierra, le dice el Señor. 7 años de hambre en la nación. Desde Dan hasta Berseba. O vamos a bajarlo a 3 años. según dice primero de Crónicas 21. Ahora dice, tú escoges ser derrotado durante 3 meses por tus enemigos, correr delante de ellos, dice segundo de Samuel 24. ¿Sabes lo que es correr delante de tu enemigo? Avergonzado, pisoteado, toda la masacre que puede hacer un enemigo. O dice, que por 3 días la espada de Jehová venga contra tu tierra. Es un desafío. David dice, estoy en gran amargura, está en angustia. Estoy en gran angustia. Porque cualquiera de las decisiones eran terribles. Ahora levanta tu oído, querido hermano. ¿Quién es David? Le llamaban el dulce cantor de Israel. Ese David es el que, tocando su instrumento, reprendía a los demonios. Yo he dicho, ¿sabe por qué David, tocando los instrumentos, reprendía a los demonios? Porque no solamente que era un adorador que estaba adorando, sino que su adoración era para Dios. A veces el problema de estar en una plataforma es que uno comienza, como yo he dicho, ¿verdad? Es una pasarela donde tú quieres exhibirte muchas veces. Y a veces el que está aquí está más enfocado en la apreciación que recibe del público que de frente a quién está adorando. Y ante quién y para quién está adorando. Músicos, levanten su oído. Cantores, levanten su oído. Cuando tú te paras aquí, tú comienzas a cantarle a Él. Y cuando tú comienzas a tocarle a Él, Señor, ese instrumento es para ti. Entonces Él recibe esa alabanza. ¿Y sabe qué va a pasar? Que los espíritus malos van a retroceder corriendo. ¿Por qué? Porque hay una comunicación directa con el Dios que recibe la alabanza y el que está alabando. Y hay allí una sinergia de poder de Dios allí. David está frente a un hombre endemoniado. Oiga esto. Y ese hombre endemoniado es un rey. O sea que el diablo podía usarlo, mira, con todo avasallante. Pero cuando llega David a tocarle a su Dios, los demonios tienen que huir y el hombre recibía tranquilidad. Entonces aquí viene una pregunta que hacía el señor William Arana en su dosis diaria. Él decía, observa qué produce tu ministración a los demás. Tu presencia, ¿qué le produce a los demás? Lo que tú sirves de Dios, lo que tú haces, ¿qué produce en tu entorno? Tú eres un perfume de Dios donde tú estás. La gente huele a Cristo. O la gente dice, ¡fo! ¡Fo! Dios mío. Alabado sea el Señor. Entonces David, qué interesante la respuesta que da David. David dice, caiga yo en las manos de Jehová. Caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. ¡Wow! ¡Aleluya! No importa, mire hermano, mire. No importa la condición en la que uno esté espiritualmente hablando. Es posible que hayamos cometido un pecado muy severo, muy grave. Y cuando eso sucede con una persona que tiene una relación con el Señor, esa persona se siente angustiado, ahogado espiritualmente, se siente que no puede respirar.
se siente no solamente avergonzado, se siente mal, terriblemente mal. Pero mira, hermano, mira, en un momento así, en ese momento de angustia como estaba David por su gran pecado y las terribles consecuencias que tendría su pecado, porque el pecado de los hijos de Dios tiene terribles consecuencias. Estamos en la gracia y hay gente que creyendo en una gracia barata piensa que sus pecados pasarán por alto. Abre tu oído y ojalá que abras tu corazón y entiendas. Si estás en pecado, ojalá que tengas angustia y que vengas al Señor como David. Perdóname, Señor, quítame esta iniquidad de encima. Quítame este pecado de encima. Pero mire, el pecado no se quita de encima así como de manera automática, te lo quité. No, el pecado se paga. Hay consecuencias terribles para el pecado. Y por más amor que Dios nos tiene, precisamente porque nos ama, no va a permitir que las consecuencias de nuestro pecado nos sean retiradas simplemente de golpe y porrazo, sin que saboreemos un poco las consecuencias de ese pecado. ¿Por qué? Porque como le dijo un pastor a un jovencito que se estaba robando la ofrenda y alguien lo vio cuando cogió un puño de dinero, se metió en los bolsillos y entonces lo llevaron ante el pastor. Ustedes han oído esa historia antes. Y que el niño, cuando se ve sorprendido, tú sabes que a veces la gente se incomoda cuando alguien, tú eres un soplón, tú eres que yo, no, es por misericordia que te estoy llevando ante el pastor. Y le dice el pastor fulano, dice, cuán misericordioso es Dios contigo, que no ha dejado que te salgas con la tuya. Oh, ay, santo Dios, ¿sabe por qué? Porque si él se sale con la suya, si él sigue haciendo eso sin consecuencia, él lo va a seguir haciendo. Y se va a convertir en un ladrón muy grande después. Y serán los hombres que lo van a castigar, o quizás hasta con la muerte. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Cuando tú no quieres hacer caso, Dios busca a uno que desnude tu pecado. Y hay algunos que lo hacen desde el púlpito. Pero aún desde el púlpito, Dios tiene misericordia de ti. Para que te arrepientas. No te molestes con el que lo hizo. Ay, ese fulano descubrió mi pecado y lo dijo en público. Dale gracias a Dios por ese fulano. Porque Dios es misericordioso. Ahora mire, David acude a la misericordia de Dios. Y yo he dicho que hay momentos críticos en la vida. Hay momentos en que cometemos actos muy difíciles. Actos que nos avergüenzan. Actos que nos pueden... nos convencen de que no vamos a poder resistir el escrutinio público o el escarnio público, y a veces la gente quiere sumergirse solamente, en la presencia de Dios. Señor, le pido perdón a Dios y dejo callado mi pecado. Y está bien que yo busque el amparo de Dios. Excelente. En un momento así, el mejor lugar para correr es a la misericordia de Dios. Cuando hay situación en tu vida de pecado, el mejor lugar para correr no es esconderte, es ir ante la misericordia de Dios. Como dijo David, caiga yo en las manos de Jehová. Y mire, caer en las manos de Jehová no era fácil. Porque los dos relatos, tanto de 1 de Crónicas 21 como 2 de Samuel 24, hablan de que hubo 70,000 muertos en la nación. ¿Sabe lo que es? ¿Cuánta consecuencia tiene nuestro pecado? El pecado no es algo sencillo. Pero el pecado lo trata sencillo, superficialmente, tanto la iglesia de este tiempo como la sociedad que no conoce a Dios. Y juzgamos al Señor. ¿Verdad? Y nosotros no vemos el mal. Nosotros vemos simplemente que ocurrió una situación y mucha gente murió. Y simplemente estamos diciendo, pero ¿y dónde está Dios? Pero un Dios tan bueno. ¿Y entonces? Y no estamos viendo que Dios está soportando, tolerando a una humanidad mala en extremo. Que su corazón está lleno de maldad. Y lo más doloroso para el Señor es que Él pueda ver que esa maldad sigue creciendo en medio de su pueblo. Entonces, David se acogió al Señor, a su misericordia.
Y tú también puedes acogerte a Dios. Cuando hay momentos críticos, acógete a Dios. Hay gente que escoge un camino difícil para luego. Mira, por ejemplo, Sansón. Dice la Biblia que Sansón, cuando está allí siendo humillado por todos los filisteos, ¿sabe qué decidió Sansón? Sansón no dice, Señor, vamos a hacer lo que tú dijiste, vamos a vencer a esta gente y que yo siga para adelante. No, Sansón no quería vivir con la vergüenza que le había provocado su pecado. Ahora le sacaron los dos ojos. Y Sansón allí, cuando Dios lo perdona y le devuelve el poder, dice, muera Sansón con los filisteos. Sansón se acogió a la misericordia extrema del Señor. A veces hay gente que busca eso. No es aconsejable. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe con seguridad cuál es el destino, ¿verdad? De la persona que termina. Nadie lo sabe. Aspiramos a la misericordia de Dios. Seguimos invocando la misericordia de Dios. Pero lo que Dios quiere es que tú reconozcas tu pecado y te acojas a su misericordia. Él lo hará. Él te levantará de donde hayas caído. Bendito sea Dios para siempre. Ahora mire, finalmente, hermanos. Oiga esto. ¿Qué significa caer en la mano de Dios? ¿Está el caer en la mano de Dios o estar en la mano de Dios? Son dos cosas diferentes. Cuando yo estoy en la mano de Dios, yo estoy confiado en la providencia, en la protección y en la dirección de Dios. Estoy en su mano. Soy dirigido por Dios. Oiga, la iglesia, el creyente, el hombre, la mujer de Dios debe estar en la mano de Dios. En la mano de Dios. Pero estar en la mano de Dios significa muchas cosas. Porque estar en la mano de Dios significa que yo confío plenamente en Él. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Observe cómo la gente muestra su desconfianza o su inseguridad o su insatisfacción con estar en la mano de Dios. Cuando a alguien le preguntan, ¿cómo está? Aquí, a la buena de Dios. Sí, o como Dios quiera. Y entonces, yo le he dicho a algunas personas, miren, no, Dios no quiere eso para usted. Porque a veces están en situaciones, ¿verdad? Y que, por ejemplo, aquí, hermano, esto es lo que, esta es la voluntad de Dios para mí. Digo, no, esa no es la voluntad de Dios para ti. Esa puede ser la consecuencia que tú estás viviendo, pero no la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Pero para que eso ocurra, tú tienes que estar confiado en la manera como Dios hace las cosas y dice las cosas. El problema de nosotros muchas veces es que queremos estar en la mano de Dios, pero solo para tener el respaldo de Dios a lo que queremos hacer. Señor, yo estoy en tu mano, yo voy, mira. Sí, pero tú tienes que hacerlo a la manera de Dios para que sea realmente una respuesta de Dios. Pero está lo otro, hermano. Está a caer en la mano de Dios. Y David nos dice claramente allí, el pasaje nos dice que caer en la mano de Dios siempre es una expresión de juicio, de castigo. Y óigame esto, está como un poquito alto. Caer en las manos de Dios, oiga, nadie podrá librarse. Cuando tú caes en la mano de Dios, nadie podrá librarte de su mano. Todos estamos en la mano de Dios. Unos para ser amados. Wow. A Israel Dios le dice allá en Isaías 49, 15 en adelante. Dice,
En mis manos te llevo esculpida. ¿Cómo podría yo olvidarte? ¡Oh! ¿A quién le dice Dios eso hoy? Te lo está diciendo a ti, porque por cada uno de los creyentes Cristo dio su sangre en la cruz. Dice, en mis manos te llevo esculpida. En Zacarías dice, porque el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Oye lo que está diciendo el Señor. Esto está en la mano de Dios para cuidarte, para amarte. Pero hay quien está en la mano de Dios para ser castigado. Cuando Dios está contigo, tú estás en su mano para cuidarte. Dice Cristo en Juan 10:27. Él recarga toda la seguridad de sus ovejas en que están en la mano del Padre. Dice, y mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Dice, ellas están en la mano de mi Padre. ¿Y quién las podrá arrebatar de la mano de mi Padre? La seguridad tuya y mía está en que estamos en la mano de Dios. Estás en su mano. Puedes confiar en sus manos. Nadie tiene un brazo como su brazo. Nadie puede quitarte de su mano. Pero necesitas tú mostrar tu confianza en Él. No confianza en ninguna otra cosa. Yo estoy en la mano de Dios. Yo estoy en la mano de Dios. Dios me habló hace 22 años y me dijo, deja lo que estás haciendo, deja tus negocios, tus habilidades de trabajo, todas esas cosas y ven a servirme. Y yo les contesto, ajá, ¿y cómo me busco lo de la comida? Me dijo, piensas que no te puedo sostener. Pero mire qué interesante. Por muchos años tuve mis 3 hijos y no había seguro médico para ninguno de ellos. Pero nunca hubo un corre-corre. Nunca. No tuvimos seguro. 3 de los 2 nacieron en el hospital de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada, porque era gratis. Esos muchachos son sanos. Estamos cuidando que su corazón siga sano, por lo menos. Cada vez están sanos físicamente, pero tienen su respuesta a Dios no es buena. Entonces Dios estuvo ahí, hasta hoy ha estado ahí. Yo que quedé medio chocado un día que se me subió el azúcar, me puse temeroso. Digo, Señor, me voy a morir ahora tan joven. Yo como Ezequiel era. Tan joven, muchachito ahí, ¿qué yo hago? Y me dijo el Señor, me mandó a decir con alguien de fuera que vino aquí. Dijo, ve, dice el Señor que tú no te vas a morir ahora. Y que tú no morirás de ese asunto. Porque tu vida y tu salud están en las manos de Él. ¡Eh! ¡Aleluya! Queridos hermanos, ¿qué significa para ti estar en la mano de Dios? ¿Cómo dices? Cuando tú dices aquí a lo que Dios quiere. O cuando tú dices yo lo dejo, eso se lo dejo a Dios. ¿Qué dice la gente cuando tú dices así? Dice, oh sí, está bien, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Yo le dije a una persona que hizo algo que debió responder y pagar un buen dinero por su falta. Le dije, no, yo no soy leccionero, pero yo no se la voy a cobrar de la manera que usted entiende. Yo se lo dejo a Dios. ¿Usted le ha dicho algo a esa persona después de eso? No, ni yo tampoco. Ya han pasado años. Yo no tengo nada en mi corazón. Se lo dejé a Dios. Significa eso que dejo que sea Dios que en su justicia obre. Y como Dios obre, yo lo acepto.
Tú estás en la mano de Dios, pero tú, no, Señor, así no, Señor, porque no puede ser, pero que eso no puede ser respuesta de Dios. Oye, ¿a quién fue que le encomendaste el asunto? Entonces se lo encomendaste a Dios y entonces entiendes que fue el diablo que respondió. No, porque Dios no es mudo. Y a Satanás lo gobierna él. Satanás es un mensajero de él. Dios no hizo al diablo. El diablo se hizo a sí mismo al apartarse de Dios. Pero Dios lo usa para castigar y para darle la respuesta a aquellos que invocan a Satanás y quieren a Satanás en vez de a Dios. Pónganse de pie un momentito. ¿Qué significa para ti? Yo quiero que te lleves eso en tu corazón después de oír esta palabra. Y si no entendiste alguna cosa, vuelve a oír el mensaje que está en YouTube. ¿Qué significa para ti estar en la mano de Dios? O mejor aún, ¿estás seguro de que tú vives como alguien que está en la mano de Dios? Estás en las manos de Dios. Si no puedes responder claramente a esa pregunta, pídele al Espíritu Santo que te dé la suficiente honestidad, la suficiente sensibilidad, la claridad para que tú entiendas si verdaderamente has vivido como alguien que está confiado, en paz, tranquilo, en la mano de Dios. O si vives como alguien que está antagonizando con Dios a cada momento, criticando las decisiones que han pasado en tu vida, las situaciones que han pasado en tu vida, diciendo, Señor, si yo lo hubiese hecho, lo haría mejor. Déjame hacerlo a mí. Entendí hace mucho tiempo que las quejas son un insulto a Dios, diciéndole, ¿por qué has permitido esto? Déjame a mí hacerlo. Yo lo haría mejor. Qué insulto, qué soberbia. Dios, perdóname. A veces que me atreví a decir algo así. Porque aunque no lo digamos de esa manera, de esos términos, es lo que significa cuando nos quejamos del proceder de Dios en nuestra vida. Ayúdame, Señor. Ayuda al que me escucha, Señor. Dios, ayuda al que me escuche estas palabras. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tu mano es el mejor lugar en el que podemos estar. El lugar más seguro. El lugar, oh Dios, en donde tenemos la mayor quietud, la plena provisión tuya, tu cuidado y tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Me gustaría hacerle un llamado a los amigos. Hay aquí amigos hoy que quisieran reconocer a Dios para ponerse en sus manos. Ponerse en sus manos. Señor, me pongo en tu mano. Porque observe esto. A David se le dio la oportunidad de escoger ponerse en la mano de Dios. Y a ti hoy Dios te da la misma oportunidad. Quiero ponerme en la mano de Dios. ¿Quieres eso? Donde tú estás, levanta tu mano. Dile, yo quiero ponerme en la mano de Dios. Quiero depositar mi vida en la mano de Dios. Si es así, allí donde estás, levanta tu mano. Gloria a Dios por este hombre. Aleluya. Qué bueno. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Que este hombre hoy haya encontrado su camino en ti. Que este hombre hoy, Señor, haya encontrado, Dios, la vía de ponerse en tu mano. Él ha vivido hasta ahora de acuerdo a su mente, a sus ideas. Pero hoy Él quiere, Señor, depositarse en tus manos. Padre, gracias. Amigo, dígale al Señor con esta oración. Señor Jesucristo, en este momento abandono el gobierno de mi vida y deposito todo mi ser bajo el cuidado de tus manos.
Oh Señor, aprecio tu voluntad sobre mi vida. Recibo el perdón de mis pecados. Y te confieso, Señor Jesús, como mi único Salvador, como mi amo, como mi dueño. Que mi vida a partir de hoy sea guiada por tu Santo Espíritu y gobernado por tu palabra y por tu santa voluntad. Ayúdame, Señor. Me entrego a ti. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amigo. La joven lo va a acompañar, le va a tomar su nombre. Y la manera de que podamos seguir en contacto con usted para ayudarlo a crecer en su vida espiritual. Qué interesante que hoy el Señor ya ha traído a este hombre aquí para que después de esta palabra este hombre pasara y mostrara la condición muchas veces en la que nosotros caemos cuando tomamos el gobierno de nuestra vida y nos apartamos de Dios. Tenga cuidado, mire, abra sus ojos. Que Dios le bendiga.